Ahí vamos aprendiendo también. Entonces, mire, quiero compartirles este documento. Ahorita se los pongo aquí en el chat. Es la planificación. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Sí, señor. Entonces, aquí está como la planificación de las 16 semanas de clase. O sea que tenemos 16 encuentros, empezando en la semana del agosto 9 al 13 y concluimos en la semana del 22 al 26 de noviembre. Aquí en la parte derecha están los temas que vamos a tratar. No todos los temas, por supuesto, pero están los macro temas que vamos a trabajar, que vamos a estudiar. Distribuidos por semanas. Vamos a tratar de cumplir en la mayor medida posible con este cronograma, pero tenemos que avanzar a un buen ritmo. Y pues, si podemos vincular otras temáticas, pues perfecto, en la medida de lo posible. Entonces es importante que ustedes tengan como esta hoja de ruta para que ustedes sepan de qué estamos hablando, de qué hemos hablado antes y de qué vamos a hablar mañana. Adicionalmente, está algo acá muy importante que son las actividades evaluativas. Y aquí quiero hacerles una precisión, queridos estudiantes. El sistema tradicional de evaluación y calificación implicaba que el semestre se divide en 3 o 4 cortes y en cada corte se hace una calificación y al final se saca un promedio y ahí se saca la nota. Ese fue el sistema con el que yo me crié, con el que yo estudié. Sin embargo, la universidad apunta a otra metodología, a otro sistema diferente, que se llama enfoque crítico de competencias. Enfoque, análisis crítico con enfoque de competencias. ¿Y eso qué significa? Eso significa que el propósito de este curso no es una nota, no es un número, no es un valor, es lograr una competencia. Y esa competencia se articula por 3 elementos. Un ser, un saber y un hacer. Es tridimensional. El ser, la persona, el sujeto, el estudiante, que sabe, que adquiere un conocimiento y que hace. Es decir, que es capaz de aplicar ese conocimiento ante una situación problemática real. Y aquí tenemos una gran ventaja, queridos estudiantes, y es que en el derecho penal no tenemos que inventar los casos, porque nuestra realidad es supremamente rica en casos. Si ustedes abren un periódico cualquiera, ¿qué van a encontrar? Si ustedes ponen un noticiero al mediodía, ¿qué van a encontrar en ese noticiero? Adivinen. Hagan el ejercicio. Miren el noticiero, pero vayan pensando cuáles son las noticias que da un noticiero y qué noticias publica un periódico. ¿Han hecho ese ejercicio? Háganlo. Y miren cuántas noticias relacionadas con derecho penal hay. La mayoría. La mayoría. Hay veces que el noticiero parece que fuera un curso de derecho penal. Escándalo por contratación ilícita, capturaron al senador tal, capturaron a la mamá que supuestamente mató y desapareció a la niña, hurto en tal parte, secuestro allá, homicidio acá, falsedades acá, delitos por doquier. Delitos por doquier. Entonces nuestra realidad es supremamente rica. Entonces estos conocimientos teóricos, estos saberes que ustedes van a adquirir, tenemos que ser capaces de aplicarlos en nuestra realidad. Entonces, ustedes tienen que demostrarse a sí mismos
y demostrarle al profesor que adquieren esa competencia, que dominan ese saber, ese ser y ese hacer. Por eso, queridos estudiantes, la evaluación en este sistema es permanente, permanente. Permanentemente el profesor está evaluando. Quiero decirles algo, queridos doctores, quiero que me lo entiendan bien. Cuando uno se mete a esta profesión, y digo a esta profesión de abogado que empieza desde el primer día que uno pisa la facultad de Derecho, hasta el día que se muere, porque uno no deja de ser abogado nunca, ni de ser estudiante jamás. Siempre hay que estudiar. Todos los días uno está vendiendo su imagen. ¿Qué imagen quieren proyectar ustedes? Ustedes deciden. El profesor siempre está analizando. Mire, esta doctora es muy atenta, muy participativa, tiene interesantes preguntas. Este doctor lo vi el primer día y lo vi el último. Tengo ni idea quién será. Todos los días estamos vendiendo una imagen, doctores. ¿Qué imagen quieren vender ustedes? Y esa es la imagen que nos permite a nosotros como docentes hacer una evaluación integral. Hacer una evaluación integral. Entonces, quiero que quede esa idea muy clara. La evaluación es permanente. Pero hay unos momentos evaluativos. Y aquí en el documento, que ya se los voy a subir aquí al chat para que todos lo tengan. Voy a subirlo aquí al chat. A ver. Caramba, dice que no me lo deja. Bueno, les voy compartiendo. La primera es la actividad evaluativa 1 que se va a realizar en la semana del 13 al 17. Es decir, que esa actividad evaluativa va a tener lugar, vamos a mirar acá el calendario, sería para que lo tengan claro de una vez, septiembre 13 al 17, será el miércoles 15, esa primera actividad. ¿En qué va a consistir esa actividad evaluativa? Como dice allí, un examen oral. Un examen oral. Tenemos una lista, yo los voy llamando uno por uno a través de esta plataforma, como hice hoy, que los fui llamando uno por uno, y vamos a sostener una conversación, un diálogo sobre el derecho penal. Face to face. Un encuentro sincrónico, personal, virtual e individual. Vamos a tener una charla, vamos a tener un encuentro. ¿Cuánto va a durar ese encuentro? Lo que ustedes quieran. Tenemos poquitos estudiantes, tenemos 3 horas, puedo perfectamente gastarme 10, 15 o 20 minutos con cada uno de ustedes. No hay problema. Y así ustedes se van entrenando, se van preparando para lo que les toca en la vida. Primero, los preparatorios. Y segundo, la realidad. ¿Okay? De esa primera actividad no va a salir una nota, no va a salir un número, va a salir una evaluación cualitativa. ¿Eso qué significa? Que yo le voy a indicar a cada uno de ustedes cómo vamos progresando en la adquisición de la competencia. ¿Vamos bien? ¿Vamos muy bien? ¿Vamos mal? ¿Vamos quedados? ¿Cómo quieren ustedes estar en esa tabla, en esa ecuación? Eso depende de ustedes, queridos doctores. Después vamos a tener una actividad evaluativa número 2 en la semana del 25 al 29 de octubre. Es decir, que esa se va a realizar el día 27 de octubre. Esta vez va a ser una actividad escrita. Y desde ya se los anticipo. Va a ser una actividad en donde vamos a presentar un caso real, con nombres ficticios, por supuesto, pero un caso completamente real, en donde ustedes tienen que evidenciar la capacidad
deductiva. ¿Eso qué significa? Que ese conjunto de conocimientos teóricos tenemos que ser capaces de aplicarlos para resolver una situación problemática. Entonces, a partir de un caso concreto, vamos a derivar unas preguntas en donde ustedes tienen que demostrar una capacidad argumentativa, una capacidad de explicar las figuras jurídicas que hemos trabajado en clase, porque allí se va a evidenciar el hacer, el saber y el hacer. Y por último, tenemos una actividad evaluativa 3, que va a ser otra vez un examen oral que se va a realizar en la semana del 22 al 26 de noviembre. Quiere decir que se va a llevar a cabo el 24 de noviembre. En esta última actividad sí se va a entregar una calificación numérica, es decir, va a ser una calificación o una evaluación cuantitativa. Cuantitativa. ¿Eso significa que la única nota que vale es la última? No. No, porque la evaluación es integral. Lo que hay al final es un número, pero la evaluación es permanente durante el semestre. A esa última sesión no puede faltar nadie. Por supuesto que en los exámenes orales y en las clases pues deben tener su cámara y su micrófono activado. Si no la quieren activar la cámara, pues perfecto, no hay problema. Pero el día del examen, ese día sí que tienen que activarlo, porque es un encuentro y un diálogo personal, directo. ¿Tienen alguna duda, doctores? ¿Una pregunta? No, señor. Está todo claro, ¿no? Entonces, a ver si me deja ya cargar el archivo. Profe, yo sí tengo una pregunta. Pregunte, doctora. La primera que va a ser oral, que no tiene nota, ¿eso qué va a preguntar? O sea, ¿en general o algo específico? De todo, querida doctora. Aquí preguntamos de todo. Mira, aquí les estoy cargando ya el documento. Ahí ya está en el chat con las temáticas para que ustedes vayan investigando, buscando. Les voy a compartir ya mismo un material de estudio que es el libro, digamos, el libro más exitoso en Derecho Penal General que existe en nuestro mercado, ¿no? en nuestro medio. Se llama Lecciones de Derecho Penal, de la Universidad Externado de Colombia. Es un libro ya clásico, pero es un libro que tiene muchas ventajas. Primero, que no es un solo autor, son muchos autores. Varios de ellos los más importantes profesores colombianos de Derecho Penal. Seguramente ustedes van a ver allí nombres muy conocidos, otros no tanto. Pero cada profesor ha seleccionado un tema, y lo ha desarrollado a través de un artículo muy corto, con un lenguaje muy claro, muy explicativo, porque es una lección, es como una clase, es pensando en los estudiantes, ¿sí? Pero también pensando en los abogados, en los profesores, en los jueces, porque cada vez que uno tiene que volver a las bases, a repasar los conceptos esenciales, tiene que ir a este libro. Tiene que ir a este libro necesariamente. Entonces espero que lo estudien, que lo manoseen, que tomen notas, que tengan preguntas, críticas, comentarios, bueno, en fin. Y aparte de este libro, les voy a recomendar otro libro que no lo tengo en PDF, sí, pero voy a buscar.
que sí estoy seguro es que está en la biblioteca de la universidad. Fundamentos de Derecho Penal del profesor Fernando Velázquez Velázquez. Si se quiere, es el Nuevo Testamento del Derecho Penal en Colombia. Es el manual de derecho penal más importante que hay en Colombia. El más completo, el más actualizado, el más explicativo. Tiene temas muy complejos, pero pues, ¿quién dijo que esto era fácil, doctor? Si el derecho fuera fácil, cualquiera sería abogado, ¿cierto? Entonces, tiene que tener un nivel de dificultad, porque si no, pues, ¿qué nos distinguiría de otros? Nada, nada. Lo pueden conseguir en la biblioteca de la universidad. Yo creo que lo tengo. Si me dan un segundo, busco aquí en mis archivos, a ver si de casualidad. Profe, qué pena, ¿me regala el nombre del último libro? Sí, aquí está, ya se lo escribí en el chat. Se llama Fundamentos, Ok, gracias. Fundamentos de Derecho Penal. Fernando Velázquez Velázquez. Espérenme a ver si lo tengo aquí. Penal General. Lecciones. Aquí está. Uy, sí lo tengo. Sí lo tengo. Sí lo tengo. Sí, señores. Es un monstruo de 1000 páginas. Sí, señores, sí lo tengo. Yo sí sabía que lo tenía. Sí, sí, señora. Ya mismo se los comparto, doctores. Es una obra colosal. Colosal. A ver, ¿ahora dónde es que estaba? Penal General, a ver. Fundamentos de Derecho Penal, mire, lo encontré. Qué bueno. Entonces, doctores, de aquí en adelante, estos dos libros tienen que ser su compañía de día y de noche. Ahí está ya. Para que lo descarguen, lo abren, lo estudien, lean, relean, apunten, escriban. Ya no tenemos ese sistema antiguo de las fotocopias, de subrayar y tal. Esto cambió. Pero dígame si es cierto o no, doctor Didier. ¿Didier o Dider? Dider. Líder. Dider. Dígame sí o no que uno en PDF también puede hacer notas, puede subrayar, ¿cierto? Sí, claro. Totalmente. ¿Y se puede o no? Sí, sí, señor. El subrayado ¿Cuándo nos enseña? pues yo de PDF tampoco es que sea un experto. Pero y entonces, No, yo solo hice todo lo que tiene que ver con el Office. Nada bueno, que ver casi con... bueno, yo les enseño si quieren. También se puede pasar a Word. También se puede pasar a Word. Sí, creo que sí. Muy bien. Entonces, se los súper recomiendo, doctores. Empiecen por el de lecciones de Derecho Penal. Empiecen por ahí. Y vamos subiendo el nivel. Después se pasan a Velázquez. Y si quieren más, pues les doy más. Si quieren más, de una vez les voy a compartir. Si quieren ya subir de nivel, ¿sí? Entonces les voy a compartir acá un libro de un autor alemán que nos muestra otra visión del derecho penal, muy distinta a la que nos van a mostrar acá los profesores del externado y el profesor Velázquez. Una visión muy distinta, muy diferente.
Entonces, doctores, si les parece, vamos a entrar en materia. ¿Mm? Pero antes quiero pedirles un grande favor. ¿Mm? Me da pena con ustedes lo que les voy a pedir, pero pues me toca. Realmente me toca porque no encontré la forma. Hoy estaba en unos exámenes, como les escribí, pero pues ya validando aquí la información, ya me di cuenta de que definitivamente tengo que hacer unos ajustes. Y es lo siguiente, doctores. Nosotros tenemos clase de 8 de la mañana a 11, ¿correcto? A 11, los miércoles. ¿Claro? Sí, señor. Bueno, resulta que yo pues también tengo cursos con otra universidad y tengo una clase de 8 a 9:30. De 8 a 9:30. ¿Mm? Y no pude de ninguna manera correrla. ¿Mm? Entonces, quiero pedirles el grande favor a ustedes, a ver si podríamos empezar a las 9:30. Empezamos a las 9:30 y nos corremos un poquito hasta las 12. 9:30, 10:30, 11:30, hasta las 12, 12 pasaditas para cumplir con el cronograma. Me da pena con ustedes, les pido mil disculpas porque yo sé que ustedes ya tienen su programación y sus cosas que hacer, pero no veo otra alternativa realmente. Entonces aquí sí quisiera pedirles a ustedes esa gran colaboración, ese favor especial. De verdad que quedaría altamente agradecido. Me disculpan, me perdonan los inconvenientes que esto les pueda traer. ¿Mm? Pero si no es así, tendría que renunciar a alguna de las universidades y pues realmente la docencia es una de las cosas que más amo de mi profesión. Y pues sería muy triste tener que dejarlo. ¿Qué opinan? Quiero escucharlos. Pues, doctor, por mí no hay ningún problema. Gracias, doctora. Profe, yo pienso que por nosotros los que estamos aquí no hay ningún lío. No sé si de pronto falten compañeros o algo. La verdad sería como que usted directamente como que mandara un correo electrónico a los compañeros, ¿no? A todos así en general, los que estamos en este curso, para estar enterados y pues no sé si falten compañeros, la verdad, o estamos todos conectados. No sé de cuánto es el grupo, de cuántos compañeros sería. Por mi parte no hay ningún lío tampoco. Bueno, la doctora María Fernanda, que es del Espinal, ¿qué dice? ¿No le alteró mucho la agenda, doctora? No, doctor, yo en realidad no tengo ningún problema con ver la clase a las 9:30. Yo Gracias. perfectamente por la mañana tengo todo el tiempo para usted. Muchas gracias, querida doctora. La doctora Dana Yuletsi, ¿qué dice? Profe, yo no tengo ningún inconveniente, pues mientras que se termine antes de las 2:30, puesto que la tarde tengo otros compromisos. Perfecto. No, yo, además que pues las 3 horas completas, pues nunca se dan, ¿no? Pero pues sobre las 12, a veces 5 o 10 minutos, pero prometo que nada más porque ya a las 12 empieza a hacer hambre. Y el doctor Cristian Osvaldo, ¿qué dice? ¿Bien? ¿Está de acuerdo? No, doctor, no hay inconveniente. Entonces, todo se puede acomodar, todo es posible. Gracias, gracias. Y el doctor Dider. Sin inconvenientes, profe. Lo único ahí ya para que todos les llegue su anuncio, cuadrarlo en el calendario de Teams. Sí, no, yo les escribo un mensajito. La doctora Natalia Gómez y la doctora Carol Tatiana, ¿qué dicen? No, profe, no había ningún problema. Con tal de cumplir pues todas las horas y los temas que hay que ver, no hay problema. Perfecto. La doctora Natalia, ¿bien? Sí, profe, súper bien. Listo. Y la doctora Yuri, bien. Sí, profe, no hay problema. Bueno, mil gracias. De verdad que les agradezco infinitamente por su comprensión. Y bueno, vamos a entrar en materia. Vamos como ven en el cronograma dice, la primera sesión está dedicada al análisis de, a ver, ¿cómo se llama el primer tema?
abrieron el documento o no? Nociones generales de derecho penal. Bueno, muy bien, queridos doctores. Si yo le pregunto al doctor Cristian Osvaldo, ¿qué entiende por derecho penal? ¿Qué me diría? Primero, pues, como la palabra le indica penal, pues habla de las penas, ¿sí? O del castigo o la represión que se da en el caso de, ¿sí? Y digamos, el derecho, digamos, es como los derechos frente a las penas que se imponen por los delitos. Eso es como la parte principal. Y ya como por modo de conocimiento, pues habla de eso, digamos, del control de la ley o el control de la ley frente a los actos que están prohibidos por la misma. Bueno, muy bien. Entonces aquí el doctor menciona varios aspectos. Menciona delitos y menciona penas. Y menciona control. Muy bien. El banco se llama. La doctora Lizeth Viviana, cuando le hablan de derecho penal, ¿qué se imagina? Profe, para mí derecho penal es esa rama del derecho que se encarga de regular como esa actividad criminal que hay dentro de un estado, por así decirlo, si hablamos como tal aquí del país en general. Entonces ya tú nos hablas de una rama, o sea, ya tú nos das un concepto más formal, ¿no? Sí, porque es una rama que sale como tal la carrera de derecho. Esta se encarga como de regular esta actividad criminal que existe dentro de un estado, ¿cierto? ¿Cómo la regula? ¿Cómo lo explico? Imputando alguna pena o una sanción debido a la conducta o al acto realizado. Bueno, muy bien. Entonces, es un concepto muy recurrente, muy formal, porque nos habla de una ramificación del ordenamiento jurídico, ¿verdad? Y la doctora Yuri Yeliana, ¿comparte esa idea o qué idea tiene de lo que es el derecho penal? ¿En qué se metió usted al matricular este curso, doctora? Derecho penal. ¿A qué cree que se va a enfrentar? Así como dice mi compañera, que trata de regular las conductas que hay en la sociedad e imputar cargos. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense cómo ustedes coinciden. Si alguien quiere participar, intervenir, bienvenido, doctor. Bienvenido. Usualmente, si ustedes miran manuales de derecho penal, ustedes van a encontrar esa definición. El derecho penal es un conjunto de normas jurídicas que regulan los delitos y las penas. Básicamente, en eso concluyen o confluyen todos estos conceptos. Y si usted pregunta qué es el derecho civil, pues entonces el derecho civil también es un conjunto de normas jurídicas que regulan tal cosa. ¿Y el derecho laboral qué es? Es un conjunto de normas jurídicas, una rama del derecho que regula tal cosa. ¿Y el derecho ambiental qué es? Es un conjunto de reglas que regula tal cosa. Observen cómo la raíz se mantiene. La misma raíz, la misma idea, un conjunto de normas, de leyes. Lo que cambia es el predicado, ¿verdad? O el objeto. El objeto al cual se refiere ese conjunto de normas. Muy bien. Pues ustedes han aprendido de manera maravillosa lo que dice el manual. Tienen 5 en la materia, doctores. Sin embargo, esa definición tan formal, tan esquemática, pues no tiene nada que ver con la realidad, queridos doctores. El derecho penal no es un sistema de normas. Hay normas, hay leyes, hay principios, hay reglas, hay jurisprudencia. Todo eso lo hay. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad. ¿Qué es lo que nos muestra la realidad? La realidad, por ejemplo, en Colombia nos muestra que
tuvimos una etapa de pandemia, o la tenemos, y aún en medio de esa situación de pandemia hubo protesta social. Y después de la protesta social que vino, después de que había marcha pacífica, ¿qué había? Protesta pura y dura, ¿no? ¿Y cómo responde el Estado frente a la protesta dura y dura? Pura y dura. ¿Cómo responde el Estado? ¿No vieron la... Con agresión, con fuerza, ¿cierto? Entonces, primero mandamos al ESMAD. Y después, ¿a quién mandamos? ¿Cuál es la respuesta del Estado? El ejército. El ejército. Bueno, el ESMAD, la fuerza pública. Y después, ¿a quién mandamos? A la fiscalía y... A la fiscalía, sí, señor. Mandamos al derecho penal, ¿cierto? Enviamos al derecho penal, ¿cierto? Porque mandamos al ESMAD. El ESMAD entra a combatir contra los protestantes y capturan a algunos. Y después de que la policía lo captura, ¿cierto? ¿A quién se lo lleva? Al sistema penal. Se lo lleva al sistema penal para que el sistema penal mire qué hace con él. Mire qué hace con él. Caso número 1. Caso número 2. Tenemos una problemática muy grave en Colombia. Muy, muy grave en Colombia. Muchas, pero hay una que es particularmente grave. Han revisado las estadísticas del Instituto de Medicina Legal acerca de los casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. ¿Han visto esas cifras? No. ¿No las han visto? Miren, démosles una miradita aquí rápida. Les voy a compartir mi pantalla, pero si pueden ustedes desde sus equipos entrar, busquen la página del Instituto de Medicina Legal. Mira, aquí tengo la página. Esta página es muy interesante. Hay muchas cosas por aprender aquí. Y aquí hay unos informes. Aquí hay unos informes. Miren esto, es que hay que buscar. Hay que buscar. Pero aquí el Instituto Gestión, norma de otros documentos, contratación, cifras, boletines estadísticos, boletines de todo hay aquí. Vamos a mirar este boletín estadístico mensual. Boletines estadísticos del 2021. Vamos a buscar acá. PDF, vamos a buscar acá. Boletín estadístico. Centro de Referencia Nacional sobre Violencia. Miren ustedes. Enero del 2021. Miren las cifras que maneja. Homicidio, eventos de transporte, accidental, suicidio, muertes violentas según sexo. ¿Están viendo? Muertes violentas. Y miren, hombre, mujer, total, hombre, mujer, tal. Y después empiezan a desglosar las cifras. Muertes violentas según grupo de edad y manera de muerte. Grupo de edad de tanto a tanto, cuántos, cuántos y cuántos. Miren ese dato, 1711 en enero del 2021. Una cifra aterradora. Muertes violentas, muertes violentas. Y si ustedes siguen mirando, queridos doctores, van a encontrar que hay cifras de todo. Cifras de abuso sexual, cifras de hurtos, cifras de todo, ¿no? De violencia doméstica, de lesiones personales, accidentes. Toda la información que ustedes quieran la pueden conseguir en ese portal
del Instituto Nacional de Medicina Legal. Entonces, allí dentro de todas esas cifras, hay una que ha crecido exponencialmente en Colombia, y es los casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Si ponemos las noticias, ¿qué vamos a encontrar? Padrastro acusado de violentar a su hijastra, ¿cierto? Infinidad de casos, infinidad de casos. ¿Cómo responde el Estado frente a eso? ¿Cómo responde nuestro Estado frente a esa realidad, frente a esa problemática? ¿Cómo creen que responde nuestro Estado? Queridos doctores, ¿cómo responde nuestro Estado frente a ese crecimiento dramático de los casos de abuso sexual? Pues doctor, yo creo que por eso mismo se está implementando lo de la cadena perpetua, ¿no? Es correcto, querida doctora, muy bien. ¿Cómo responde el Estado? Responde con el derecho penal. ¿Y cuál es la respuesta? Miren ustedes, busquemos por favor la Constitución Política de Colombia. Constitución Política de Colombia. Les voy a dar una recomendación, queridos estudiantes. Mucho cuidado cuando busquen normas en Internet. Mucho cuidado. Porque en Colombia ya les he dicho que las normas cambian con una velocidad impresionante. Entonces ustedes buscan en Google o en cualquier buscador, están viendo mi pantalla, mire, Constitución Política de Colombia. Y acá les va a salir, la primera es la página www.secretariasenado.gov.co. Ahí le van a dar. ¿Por qué? Porque esta es la página directamente del Senado de la República. Luego aquí está la versión más actualizada de las leyes. ¿Ok? Más actualizada de las leyes. ¿Listo? Muchas veces uno busca y encuentra la Constitución en PDF, pero corre el riesgo de que no esté actualizada. Entonces es mejor acudir directamente a la página del Senado. Entonces, querida doctora, como usted bien lo dice, mire la respuesta del Estado. Se modificó el artículo 34 de la Constitución en el año 2020, el año pasado apenas. ¿Cuál fue la reforma? ¿Quién me ayuda a leerlo? ¿En qué consistió la reforma? A ver, ¿quién me ayuda a leerlo? El artículo 34. ¿Me escucha, profe? Sí. Artículo 34. Se prohíben penas de destierro y confiscación, qué pena. No obstante, por sentencia judicial se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social. De manera excepcional, cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o sea puesto en incapacidad de resistir o sea incapaz de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua. Toda pena de prisión perpetua. Hasta ahí, mira. Okay. Pero entonces, ¿cómo responde el Estado colombiano frente a ese incremento del delito de abuso sexual violento y abusivo contra niños, niñas y adolescentes? ¿Con qué responde? Con el derecho penal, con la cadena perpetua. ¿Sí o no? Y esta reforma se logra después de años de haberlo intentado, ¿no? Años de haberlo intentado. La pregunta es, ¿esa respuesta es una respuesta eficaz? ¿Será que creando la cadena perpetua vamos a prevenir los delitos de abuso sexual y acto sexual violento contra niños, niñas y adolescentes? ¿Ustedes qué opinan?
Pues no del todo, porque también está demostrado, pues, según lo que muestran los medios, pues no conozco las estadísticas exactamente, pero sí he visto que los índices del abuso de menores, la impunidad en los delitos contra menores, de abuso sexual contra menores, es muy alta. Y las investigaciones se quedan pues en la mitad del camino o no hay denuncias. Entonces, digamos, eso no es como lo único del que se necesita realmente para contrarrestar ese flagelo, esa situación. ¿Era su intuición qué le dice, doctor? ¿Que los delitos contra niños, niñas y adolescentes se han incrementado o han disminuido a raíz de la aprobación de esa cadena perpetua? Pues diría que mantuvieron, porque ¿Y pues con la verdad tendencia al alza o a la baja? al alza, pues puede ser que a la baja porque uno de pronto se ponga a pensar que es así, pero como al mismo tiempo en Colombia, pues según la Constitución, la cadena perpetua no está como tal permitida, entonces, Pero ya digamos, está permitida, mire, ya sí, está por permitida. publicación, sí, pero Ya digamos que, no pienso que, o sea, yo pienso que eso no es el único aspecto, porque yo pienso que es más la impunidad que la condena, lo que es mi opinión. Entonces, el incremento de las penas es la respuesta que da el Estado, ¿verdad? Es decir, el Estado utiliza el derecho penal para afrontar el problema de la criminalidad. ¿Mm? Bien. ¿Y los resultados cuáles son? Incrementar penas. Perdónenme un segundito.
Muy bien. Entonces, la respuesta del Estado frente a esta problemática criminal, ¿cuál es? Aumentar las penas, eliminar beneficios. ¿Y cuál es el impacto en la realidad de estas normas, de estas determinaciones? Muy poco, muy poco. ¿Será que el violador, será que el asesino de los niños, antes de cometer la conducta, le da una miradita a la Constitución y dice, miércoles, aquí ya hay cadena perpetua, no, mejor yo no hago eso? ¿Será? ¿Será que la banda de delincuentes que va a atracar una joyería se pone primero a mirar el Código Penal para saber cuál es la pena a la que eventualmente se va a afrontar? Dime, doctora Dana Yuletsi. Pues eso es precisamente lo que yo quería aportar hace un rato, que obviamente se va a seguir viendo un incremento porque hay un desconocimiento general de estas modificaciones en la norma. Digamos que para una población general normalmente no se tiene en cuenta leer nuevamente la Constitución, que ha cambiado, qué tipo de penas pueden haber para un acceso carnal abusivo para un menor de edad o un infante. O sea, depende de muchos factores, inclusive de la misma ignorancia de las normas y de la restitución y las modificaciones de las mismas. Muchas gracias, doctora. Pero al punto que quiero llegar es que la ley penal no persuade. La ley penal no intimida. La persona no se motiva en la norma, no se motiva porque el secuestro tenga pena de tanto a tanto. La persona lo hace y ya. Claro, está el riesgo de la cárcel, pero como todo profesional, para el delincuente, la cárcel es un riesgo profesional y usted lo asume, ¿no? Si usted trabaja lavando vidrios en un edificio, pues hay riesgo de caída, claro que sí, hay riesgo, pero usted lo asume. Si usted va a ir al aeropuerto en su carro, ¿hay riesgo de que se accidente y se mate? Claro que sí, hay riesgo, pero usted lo hace. Eso no lo inhibe de hacerlo, ¿verdad? Si usted sabe que se va a casar y que su vida se va a acabar, eso es un riesgo. Usted lo hace, ¿sí o no? Es un riesgo. Los seres humanos nos decidimos en fracciones de segundos si asumimos o no los riesgos. Ahora, ¿por qué se logró esa norma que implementa la cadena perpetua? ¿Por qué se aplican leyes que incrementan los delitos? ¿Por qué una conducta que hoy no es delito, de repente sale una nueva ley y dice que a partir de la fecha, esta conducta sí va a ser un delito? ¿No? ¿Por qué? Porque está prevista en la ley. Ahora, ¿qué hay detrás de la ley? ¿Quién hace la ley? La ley la hace un cuerpo colegiado, que en nuestro país es el Congreso de la República, que tiene unas cámaras. ¿Sí? ¿Y cómo se aprueban las leyes en Colombia? Por mayorías, ¿cierto? Por mayorías. Si una iniciativa legislativa no cuenta con las mayorías en el Congreso, ¿qué pasa? Se cae. Naufraga, fracasa, no se aprueba. ¿Sí? De manera que, ¿qué es lo que hay ahí en el fondo, queridos doctores? ¿Qué es lo que hay ahí en el fondo? Hay un ejercicio de qué. Hay un ejercicio de qué, doctores. Ojo a esta palabra. Hay un ejercicio de poder. Hay un ejercicio de poder político. Y el que tiene la mayoría impone sus decisiones sobre la minoría. Oiga, pero las relaciones de poder no solamente son en el Congreso de la República. ¿En nuestra casa tenemos relaciones de poder o no? Cuando el niño a la doctora Lizeth Viviana le dice, mami, ¿me dejas ir al parque? Mami, ¿qué dice? No. Y el niño enseguida contesta. ¿Cómo contesta el niño, doctora? ¿Y por qué no?
¿Y por qué no? ¿Y qué dice mamá? Porque no ha hecho las tareas. Pues porque no. Pues porque no, porque yo soy su mamá y yo soy el que mando aquí. ¿Yo no? ¿Eso cómo se llama, doctora? Una relación de poder. En el hogar, en las relaciones maritales, conyugales. Es que a mí me sirven el almuerzo, me lavan la ropa, porque yo aquí soy el que aporto. Yo pago el arriendo, pago los servicios, pago el colegio, pago el perro. ¿Por qué? Porque yo soy el que decido, yo soy el que mando. Pero vámonos más atrás. El niño recién nacido descubre que tiene una fuente de poder, que es el seno de su madre. Y cuando no le dan el seno, ¿qué hace el niño? Ahí es cuando el ser humano empieza a ser un tirano. Ahí empieza la tiranía del niño. ¿Sí o no? ¿O no, doctora Lizeth Viviana? Dígame, Sí, señor. Dígame si es cierto o no. Ahí empieza la tiranía. Y empezamos a ejercer poder. Oiga, pero también en la familia, pero también en el vecindario, en el conjunto, en el edificio, entre los colegas. Poder. Las relaciones humanas están cimentadas sobre relaciones de poder, señores. No normas. La norma es el resultado, es el producto del ejercicio del poder. Es el resultado, pero en el fondo lo que hay aquí es una relación de poder. Y ese poder se ha manifestado durante toda la historia de la humanidad. En una ocasión, en una civilización bárbara primitiva, por ejemplo, ¿quiénes gobiernan? Los más fuertes, ¿cierto? Porque imponen su poder sobre el débil. Los que tienen medios de producción, los dueños de la tierra, los dueños del capital. Hoy, ¿quién ejerce el poder? Los medios de comunicación, porque tienen el control de la información. Yo no. Es un permanente ejercicio del poder. Y por supuesto, el derecho penal es una manifestación del ejercicio del poder político. ¿Por qué existe un SMAT, señores? ¿Por qué existe un ejército? ¿Por qué existe una fiscalía? ¿Por qué un juez puede imponer una condena o librar una orden de captura contra una persona? Y esa orden de captura, ¿quién la ejecuta? El policía. Y si la persona se resiste a ser capturada, ¿qué hace el policía? ¿Qué hace? Utiliza la fuerza. La fuerza, doctores. En toda esta cadena que les acabo de describir, ¿qué es lo que hay? Un poder, un ejercicio de poder, ¿cierto? Poder político, por supuesto, poder político. Y eso es lo que se llama, queridos doctores, el poder punitivo. O ustedes lo van a encontrar así en latín, ius puniendi. Ius puniendi. Ius puniendi. ¿Qué significa el derecho de punir? El derecho de penar. Es decir, el derecho de castigar. ¿Sí o no? Cuando hablamos de pena, no hablamos de ninguna otra cosa que no sea castigo, doctores. Castigo. ¿O ustedes creen que uno en la cárcel la pasa muy bien? Depende. Depende del rango de poder de la persona, profe. También. Depende. Pero cárcel es cárcel, doctora. Así tenga toda la plata del mundo, cárcel es cárcel. Y se lo puedo asegurar con conocimiento de causa. Yo he ido, en mi ejercicio profesional, doctores, he ido al pabellón de parapolíticos de la cárcel La Picota en Bogotá. Tienen muchos privilegios, claro que sí. Pero si usted le pregunta a cualquiera de los que está allá, ¿qué es lo que más anhela? ¿Qué le va a decir? La libertad, obviamente.
Como estábamos nosotros hace un año encerrados, queríamos libertad. Estábamos desesperados, imagínense. Y con la mujer al lado, peor. ¿Qué horas me casé? Bueno, muy bien. Entonces, el derecho penal, queridos doctores, más allá de un conjunto de normas, de ser una rama del derecho que regula, eso que ustedes repiten casi que inconscientemente, el derecho penal es ante todo ejercicio de poder punitivo. ¿Y cómo se traduce ese poder punitivo? En el poder que tiene el Estado. Ojo acá, el poder que tiene el Estado para investigar a una persona, investigarla, acusarla, investigarla, acusarla. ¿Qué significa investigarla? Que aquí podemos estar sentados en clase, doctores, y en contra del doctor Cristian hay una investigación en curso, le están buscando sus cuentas bancarias, sus movimientos migratorios, qué propiedades tiene, dónde se la pasa, qué hace y qué no hace. Ese es un poder punitivo, el poder de investigar, pero también de acusarlo. La fiscalía lo puede acusar, pero también el poder de juzgarlo, llevarlo a un juicio ante un juez. Y también el poder de castigarlo, de imponerle una pena. Y ahí no se acaba, sigue lo mejor, el poder de ejecutar ese castigo, de ejecutarlo aún en contra de la voluntad de la persona. Yo conozco muy poquitos casos, pero los hay, pero son la excepción, en donde una persona dice, sí, a mí me condenaron, aquí vengo a entregarme, me despido de mi familia, mis hijos, chao, nos vemos, me voy para la cárcel. Solamente he visto un caso, un tipo que fue juzgado por el tema de las losas de Transmilenio en Bogotá. Tipo honorable. Dijo, bueno, me condenaron, me sancionaron, soy inocente, voy a pelear por mi inocencia, pero si el juez dice que me tengo que ir para la cárcel, pues me voy para la cárcel. Y alistó su mochila, se despidió de sus hijos y vamos. Pero eso no lo hace todo el mundo. Si usted sabe, doctor Cristian, que en su orden hay en su contra hay un orden de captura, ¿usted qué hace? ¿No? Se va a quedar quieto en la casa. Vengan por mí. ¿Qué hizo Santrich? ¿Se acuerdan de Santrich? Esconderse. Claro, y eso es natural, porque el ser humano tiene instinto de conservación, doctores. Eso es natural. Eso es natural. Bueno, muy bien. Entonces, el derecho penal es más que un conjunto de reglas, un conjunto de normas. Es una realidad. Y esa realidad es que en el derecho penal se ejerce, o a través del derecho penal, se ejerce poder político, es decir, poder punitivo. Jus puniendi en acción. ¿Y qué significa el jus puniendi? Es el poder. Ojo, poder. No una facultad, no un derecho, no, es un poder. Un poder. Por eso en un proceso penal se ejerce un poder contra un derecho. Poder, derecho, poder, derecho. Esa es la confrontación eterna y permanente en el proceso penal. Esa tensión entre la fuerza del Estado y el derecho del ciudadano. Eso es lo que el público no ve. Pero nosotros los abogados sí lo vemos porque lo vivimos, lo padecemos. Entonces, ¿el derecho penal qué es? Es una realidad. ¿En qué consiste esa realidad? Es que es el ejercicio del poder punitivo, que implica el poder que tiene el Estado para perseguir a una persona, investigarla, acusarla, juzgarla, condenarla y ejecutar el castigo. Seis ámbitos en los cuales se ejerce el poder punitivo: la investigación, la acusación, el juzgamiento,
la sanción y la ejecución del castigo. ¿Eh? Todo el paquete completo. Oiga, ¿y las normas? Sí, claro, las normas están ahí, pero esa no es la realidad. La realidad es que en el derecho penal se ejerce un poder político. Entonces, ¿cuál es la función de las normas? Dirán ustedes. Bueno, la función de las normas es crear las condiciones, no para que desaparezca ese poder, no para que desaparezca, porque ese poder es necesario. Es más, nosotros lo exigimos, la sociedad lo reclama. Cuando vemos un caso atroz en las noticias, ¿qué es lo primero que pedimos? Justicia, ¿sí o no? Cárcel, sanción. Pero también en nuestra vida cotidiana. A veces nos acostumbramos tanto al castigo que no podemos vivir sin él. Lo que pasa es que pues el castigo ha cambiado. Ya no es como a nosotros, ¿no, doctor Cristian? Que nos ponían la cola roja de tantos juguetes que nos daban, ¿no? Nosotros sí nos tocó esa época, a ustedes quizá no. Pero ahora el castigo es más sutil, pero no menos violento, ¿no? Entonces, ¿cómo castigamos al niño? Privándolo de lo que le gusta, ¿cierto? Y si vemos en la calle, a mí me ha pasado que veo uno en la calle, un niño que le hace la pataleta a la mamá, de una vez el que va al lado de uno dice, si fuera hijo mío ya le hubiera... Exigimos el castigo, vivimos el castigo. Entonces la función de la norma penal no es eliminar el castigo, eso sería una utopía. La función de la norma penal es imponer límites al ejercicio del poder punitivo, imponer límites, barreras, controles a ese poder, para que ese poder no sea arbitrario, no sea ilegítimo, no sea abusivo. Esa es la función del derecho penal, queridos doctores, de la norma penal. Por eso es que una norma como la cadena perpetua es lo más contrario al derecho penal. Porque la cadena perpetua pues no tiene control, no tiene límites. Es una pena de muerte que se paga en cuotas diarias. Entonces, ¿para qué lo vamos a tener encerrado de por vida? Mejor matémoslo. ¿No creen? Más barato, más efectivo. Estamos a un paso de imponer la pena de muerte en la Constitución, señor. Entonces, ahí sí que la pena no cumpliría ninguna función. Simplemente sería una venganza. Una venganza nada más frente al daño cometido. Nada más que eso. Por el contrario, el derecho penal tiene que diseñar mecanismos que permitan humanizar el ejercicio del poder punitivo, racionalizarlo, humanizarlo y someterlo a controles. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta sobre esto. Mire, para que profundicen en este tema, doctores, los invito a que lean el capítulo 1 del libro de lecciones de Derecho Penal, el artículo del doctor José Joaquín, aquí se lo voy a escribir, José Joaquín Urbano Martínez, que nos habla precisamente de una visión tripartita del derecho penal, pero partiendo de la realidad, partiendo de la realidad. ¿Y la realidad qué es? La realidad es que el derecho penal es poder en movimiento, poder en acción. ¿Listo? Bueno, queridos doctores, quiero pues darles nuevamente la bienvenida a este curso académico. Pues esta es la cuota inicial de lo que vamos a trabajar en este semestre. Así es que vamos a trabajar. No sé si quieren, les parece bien así, si les parece que hagamos otra actividad, pues ahí me lo van diciendo. Y bueno, la invitación es a que estudiemos, a que revisemos, a que preguntemos, a que intervengamos
porque este, queridos estudiantes, es su escenario. ¿Okay? Entonces, les agradezco mucho por su participación y entonces nos veremos el próximo miércoles, entonces a las 9:30. Bueno, profe, entonces, profe, qué pena, ¿usted me puede repetir los 6 ámbitos? Investigación, acusación, me quedé. Sí, señor. Investigación. Acusación. Los 6 ámbitos del poder punitivo. Investigación, acusación, juzgamiento, juzgamiento, sanción y ejecución de la sanción. Entonces son 5. Son 5, ejecución, ejecución de la sanción. Ok, profe, muchas gracias. Esos son los 5 ámbitos en los cuales se ejerce el poder punitivo. ¿Listo? Bueno, queridos doctores, les deseo un feliz día, un feliz almuerzo. Nos vemos. Gracias, doctor. Igual. Hasta luego. Chao. Gracias, doctor. Buena tarde.